Muy buenas tardes a todos los empresarios que nos acompañan en la tarde de hoy. Les damos una cordial bienvenida desde nuestra junta directiva y desde la presidenta, la doctora Lilian Mesa Arango. Hoy tenemos nuestro seminario, Herramientas para establecer la curva de valor. ¿Cómo me diferencio de la competencia? Nuestro objetivo es desarrollar habilidades para el manejo de herramientas que permitan representar gráficamente la dinámica competitiva del mercado actual. Para el seminario de hoy nos acompaña, bueno, un conferencista que ya ha estado en varias ocasiones con nosotros y hoy nos va a acompañar pues en este tema. Es Dani Gil Bancano Torres. Él es administrador de empresas, especialista en gerencia de proyectos y tiene un máster en gobierno y políticas públicas. Él tiene pues toda la experiencia, todo el conocimiento, entonces aprovechemos mucho el espacio de la tarde de hoy. Quiero recordarles que las memorias se las estaremos enviando al correo electrónico, también quedan en nuestro sitio web y que pueden encontrar la sección del seminario en nuestro canal de YouTube. Las preguntas las hacemos al final. En el panel de control, en el módulo de preguntas, las pueden elaborar. Y finalizando nuestro seminario, nuestra compañera Irma Villa nos colabora haciendo lectura a las preguntas. Quiero pues que disfruten mucho este espacio, estén muy participativos y aprovechemos mucho el conocimiento de nuestro expositor el día de hoy. Dani, bienvenido y muchas gracias. Gracias, Lina, por esa introducción. Gracias a la Cámara de Comercio de Aburrasur por tener a bien invitarnos a compartir con los empresarios, con los emprendedores, con los ejecutivos, con quienes eh, tienen mucho interés sobre los temas corporativos, empresariales y en este caso sobre los asuntos particularmente del mercadeo, del marketing, con una herramienta hoy que no podemos decir que es nueva, pero que sí es una herramienta que cobra mucho sentido en los mercados actuales y que, digamos, hoy es una de las herramientas más utilizadas por algunos estrategas y más recomendadas por algunos consultores y asesores en temas de estrategia empresarial. Como ya lo dijo Lina, mi nombre es Dani Cano, yo soy un apasionado por el tema de la consultoría y el desarrollo empresarial, con oportunidad de trabajar con la institución universitaria de Sumer en varios proyectos de asesoría, consultoría a empresas, a definir planes estratégicos, a definir planes de mercadeo institucional, planes eh, de desarrollo comercial corporativo y también esta experiencia la hemos llevado o la hemos migrado a territorios, a municipios, ayudándoles a establecer su estrategia de valor a algunos municipios y algunos territorios. Y pues digamos que es un tema que es muy pertinente, que lo vamos a conversar no solamente desde la teoría, sino también desde eh, algunos ejercicios y algunas prácticas que hemos tenido la posibilidad de analizar y de ir desarrollando. Entonces, para mí es un placer, repito, y bueno, bienvenidos todos los empresarios que se conectan a esta hora. Espero que sea un momento, un espacio de mucho aprendizaje, que usted tome atenta nota de aquello que le llame la atención, pero también que se dé la oportunidad de explorar nuevas cosas y también de preguntar y de ampliar algún concepto que de pronto usted crea que requiere mayor amplitud. Para eso estará la sesión al final. Cuando hablamos de la curva de valor, antes de decir qué es eso, yo sé que algunos empresarios ya saben algo del tema y que precisamente entran a esta charla
a terminar de profundizar o de ampliar un poco lo que ya conocen, lo que han visto, lo que han oído. Otros tal vez es un punto de partida de cero y no hay ningún problema. Digamos que aquí vamos a arrancar desde el principio. Y todo arranca en la empresa, todo sucede en la empresa en su esencia. Y la esencia es el modelo de negocio. Lo primero que yo tengo que entender antes de plantear cualquier estrategia como la que vamos a ver hoy es fundamentalmente entender cuál es la esencia de mi negocio. Eh, digamos que hace algunos años muchos empresarios, y entre ellos empresarios antioqueños, paisas, fundaron negocios, fundaron empresas y tenían digamos, unos ánimos o unas motivaciones más allá incluso de generar dinero, ¿cierto? Y digamos que hoy en día ese tema, lo que ha pasado es que se ha ido teorizando, ¿cierto? Y entender que nosotros no montamos una empresa únicamente para generar dinero. Pues obviamente está entre los objetivos, pero una empresa no gana dinero porque sí, o una empresa no genera rentabilidad porque sí, a una empresa no la eligen porque sí, sea pequeña, mediana o grande. Eh, Desde la pequeña peluquería a la que usted la elige porque tiene unas características, usted la elige no porque quiere generarle necesariamente dinero a esa peluquera o a ese barbero o a ese estilista. Usted lo hace porque hay algo que lo motiva a estar en esa peluquería. Cuando usted va a comprar ropa, hace lo mismo. Usted no está pensando en dar su dinero a ese negocio, está pensando en obtener un beneficio. Y pues de eso se tratan los modelos de negocio. ¿Cuál es el beneficio que yo estoy desarrollando? ¿Qué valor está creando el producto o servicio que yo estoy ofertando? ¿Qué le entrega a mi comprador, a mi usuario, a mi cliente? ¿Sí? ¿Por qué lo compra? ¿Para qué lo compra? ¿Y qué elementos está resolviendo con esa compra? Hay cosas que aparentemente pueden ser muy sencillas. El cerrajero puede pensar que le están comprando rejas porque él está haciendo algún adorno a esa reja o por un material o porque está muy bonita, pero tal vez el comprador lo está haciendo porque tiene un problema de seguridad y necesita encerrar algo. Finalmente, cuando uno entiende por qué el cliente me está buscando, uno empieza a entregar valor y empieza a ser esencial en la fidelización de esa persona. Las empresas que aprenden a crear valor y a entregar valor, fundamentalmente son empresas que empiezan a capturar mucho más valor del mercado. Y es un poco esa teoría la que vamos a desarrollar hoy, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta, la primera reflexión de entrada es, ¿cómo crea valor mi organización? ¿Cómo crea valor mi empresa? ¿Cómo entrega valor mi empresa a los clientes? ¿Y cuánto más están dispuestos a pagar esos clientes por ese valor que yo entrego? Este hombre, Michael Porter, un hombre que se hizo muy famoso en los años 90 por sus teorías sobre la estrategia, y sobre todo empezó a ser un consultor internacional de países con su libro La ventaja competitiva de las naciones. Empezó a decir frases como estas, ¿cierto? La verdadera competencia consiste en crear valor y no en vencer a los rivales.
Y con esa premisa inicial, que bien pudiera ser parte de las conclusiones de hoy, pues quiero arrancar, ¿cierto? Y la primera pregunta que seguimos haciéndonos es cómo nosotros creamos valor. ¿Y qué es valor? ¿Qué es valor, Dani? ¿Qué es valor en una empresa? Bueno, valor no es únicamente un valor económico. Valor es que cada vez más personas, que cada vez mis clientes, que cada vez una comunidad aprecie más mi marca, que le duela cuando mi marca esté ausente, ¿sí? Que genere un vacío la no existencia de mi marca. Si mi marca genera valor, eh, tiene tiene un propósito que trasciende lo económico, y lo económico será resultado de ese valor que trasciende. Uno, la pregunta que se tendría que hacer es, ¿qué pasaría con la comunidad? ¿Qué le pasaría a mis clientes si mi empresa desaparece? Si la respuesta es que no pasaría nada, entonces seguramente nuestra empresa no es una empresa que crea mucho valor en el mercado. Si la respuesta es habría un gran vacío, eh, que sería muy difícil de llenar, no imposible, pero que sería difícil de llenar, entonces mi empresa crea valor, ¿cierto? Grandes empresas, vamos a irnos de pronto a los típicos ejemplos internacionales con la idea de caer a los nacionales, a los más criollos, a los más locales, pero las grandes empresas como Disney dice mi propósito y mi objetivo de creación de valor es hacer familias felices. ¿Y qué pasaría en el mundo si hoy en día desapareciera Walt Disney? Pues creo que mucha gente, adultos, niños, familias, eh, extrañarían a esa organización, extrañarían lo que hace esa organización. Entonces, crear valor significa crear sentido. Crear valor significa que mis clientes, además del producto o servicio que consumen, están adquiriendo otros atributos, están adquiriendo otros beneficios adicionales que otros no son capaces de ofertar. Por eso Michael Porter nos centra con esta frase diciendo, si nos estamos preocupando mucho por la competencia, tal vez nos estamos despreocupando por crear valor. Así es que la verdadera competencia consiste en crear valor, que lo que nosotros hagamos todos los días valga más, que lo que nosotros hagamos genere algo adicional en nuestros clientes. ¿Por qué enfocarnos en crear y mantener el valor? ¿Por qué enfocarnos y por qué preocuparnos por la generación de valor? Y aquí hay algunas razones. Seguramente usted podría decir otras. eh, Yo le voy a dar simplemente 5 razones. Porque el cliente está cada vez más informado. Es más difícil disimular las fallas del producto o servicio. Eh, Usted se puede meter hoy a cualquier página a buscar hoteles, restaurantes, agencias de viajes, eh, empresas de decoración, empresas de metalmecánica, empresas de ebanistería, y usted va a encontrar referencias sobre esas organizaciones, muchas de ellas con calificaciones, y muchos hoy no se atreven a hacer un viaje, a comprar un tiquete, a hacer una reserva de hotel sin antes ver las calificaciones de las personas. Así es que estamos en un mundo tan globalizado, tan conectado, que hoy es muy difícil de simular las fallas de nuestro producto o servicio. La gente podrá comprar una vez, pero no va a volver a comprar un producto o un servicio que tenga fallas, que no genere valor. Entonces muchas personas eh, siguen compitiendo por eficiencia más que por creación de valor, ¿sí? Y no les importa estar sacando un producto o un servicio con fallas al mercado, pues cada vez el consumidor
tiene más opciones y está más informado para tomar las decisiones. Hoy es muy difícil disimular un mal producto o un mal servicio. Segunda, porque los segmentos de mercado en los que no hay generación de valor tienden a ser más competidos. Y eso vamos a hablar ahorita más adelante. Y es eh, que cuando el cliente no encuentra un valor diferencial en un producto o servicio y que la única diferencia es el precio, pues en esos segmentos de mercado tiende a haber más competencia. Piense usted en los tipos de negocio que se crean más fácil en los momentos de crisis económica. Entonces uno puede ver eh, carros de comida rápida, uno puede ver puestos de empanadas en las esquinas. Son cosas que se crean muy rápido y que tal vez en algunos de ellos se puede, algunos innovan y generan valor, le echan más queso, más tocineta, o le echan una carne más grande o una adición de algo, pero normalmente estos segmentos tienden a ser muy competidos y tienden a ser muy competidos por precio. Ah, lo tercero, por la rentabilidad de la actividad empresarial. Si estamos en un sector, si estamos en un mercado muy competido y que los precios marcan mucho la diferencia, entonces el empresario lo que tiene que hacer cada vez es rebajar los precios, es ofrecer descuentos, es ofrecer cada vez cómo abarata su cadena de valor, cómo produce con menos dinero, y lo que en sí eso genera es un trabajo permanente de desgaste, 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 con márgenes de rentabilidad cada vez menores, lo que obliga al empresario a cada vez tener que ir a buscar más clientes, ampliar más mercados, vender más, invertir más esfuerzos y recursos en publicidad y con márgenes de rentabilidad más bajos. Lo cuarto es por la sostenibilidad empresarial. Finalmente, muchas empresas cierran, y lo digo con conocimiento de causa por investigaciones que hemos hecho sobre el cierre de empresas, sobre todo empresas micro, eh, tienen un grave problema porque no saben definir cuál es la oferta de valor de su negocio, pero adicional a que no saben definir cuál es la oferta de valor de su negocio, no tienen unas perspectivas de desarrollo empresarial, de desarrollo de producto o de servicio y entran a competir exclusivamente pensando en un producto desde la oferta, desde lo que ellos piensan que el mercado necesita, pero prontamente eso se agota. Muchas empresas corrieron durante el inicio de la pandemia a crear productos antibacteriales, ¿cierto? Eh, las que llegaron allí primero lograron capitalizar un tiempo muy importante, réditos de montarse en esa ola. Pero la mayoría que llegó casi al mismo tiempo, lo que terminó pasando es que ese producto en poco tiempo se descremó, y quienes pensaron que ese iba a ser un producto de sostenibilidad empresarial, pues obviamente van a ver que en efecto no lo era, que ya hoy en día no lo es. Entonces, si no nos enfocamos en crear valor y solamente montamos productos o servicios por intuición o por moda, pues la sostenibilidad empresarial va a tener grandes y graves problemas. Y esa es una de las principales causas de cierre de microempresas: montar negocios por una moda, por un momento, por un evento, sin ninguna proyección de servicio o de producto de valor agregado. Y por último, por la trascendencia de la marca. Finalmente, es muy importante que la marca de la organización tenga un nivel de reconocimiento en el mercado, en el mercado.
y que ese nivel de reconocimiento no se va a dar por el número de ventas que hagas en un mes. No se va a dar por ello necesariamente, no se va a dar por el ROI o por el EBITDA o por las utilidades que genere tu organización, sino por los problemas que ayudas a resolver en el mercado. ¿Sí? Y digamos que ahí entra el concepto de la fidelización del cliente, de que mi cliente un cliente no es aquel que compra una sola vez, sino aquel que ya lo hace recurrentemente. Entonces, enfocarnos en crear y mantener valor ayuda a que la marca sea reconocida y empiece a ocupar una parte del top of main, es decir, ocupe una parte de la recordación del cliente, ¿sí? Y no deje de ser simplemente un taller más, un restaurante más, una peluquería más o una empresa de ebanistería más o una empresa metalmecánica más, sino que hay un nivel de recordación. Entonces, digamos que hasta aquí la importancia de crear y mantener valor. ¿Y por qué hablamos de valor? Porque fundamentalmente la herramienta de curva de valor está sustentada en la estrategia de creación de valor. Hay una triada muy importante en este contexto antes de ir a la herramienta sobre la estrategia organizacional. La primera pregunta que yo me tengo que hacer antes de hacer la curva de valor es ¿para qué quiero hacer la curva de valor? Porque detrás de la curva de valor tiene que estar toda la disposición de la organización en diseñar una estrategia, una estrategia. Y fundamentalmente una estrategia tiene tres aspectos, una triada, un trípode si se quiere, sobre el cual se fundamenta la estrategia. La primera es anticipación. Y cuando hablamos de anticipación, estamos hablando de tener la capacidad de visualizar el cambio en el entorno global y en el entorno local. Anticiparnos significa poder ver un poquito antes que los demás lo que va a suceder en el entorno. Y de esa manera yo me preparo para adaptarme o para cambiar mi estrategia, ¿sí? Entonces la anticipación es un elemento muy importante dentro de la estrategia y nos anticipamos de los cambios que hay en el entorno. El segundo elemento que es bien importante destacar es el posicionamiento. El posicionamiento nosotros lo conocemos como ese lugar que ocupa nuestra marca o que ocupa nuestra empresa en el mercado. Ese posicionamiento, sin duda alguna, está muy dado por las capacidades que tiene la corporación y por las necesidades que resuelve a sus clientes. El posicionamiento entonces tendrá que ver con las capacidades corporativas que yo tengo. El tercer elemento de la estrategia es la diferenciación. La diferenciación. Y es que una estrategia es estrategia cuando me ayuda a abordar de manera distinta un problema. Pensemos que la estrategia nace en el argot militar y cuando nace la estrategia era como un ejército podría derrotar a otro ejército. Y la manera para uno derrotar, o la manera como muchos ejércitos con menos hombres derrotaron a ejércitos con más hombres y más armamento, estuvo basada en encarar la guerra de una manera distinta, en hacer un movimiento de distracción antes de atacar. Obviamente, cuando la estrategia migra al, 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 al sector corporativo o al sector empresarial, eh, inicialmente tiene esa connotación bélica. Yo tengo que aplastar a mi competencia. Hemos entendido durante los últimos años que no se trata de aplastar la competencia, que la competencia es importante y que la competencia me ayuda a mí a crecer.
En tanto que yo tenga un competidor, dos o tres competidores que me estén presionando a que yo tenga que ser más productivo, a que yo tenga que innovar más en el servicio, a que yo tenga que mejorar la presentación de mi producto, me está haciendo de una manera indirecta mejor. Entonces, la competencia es necesaria y lo hemos venido entendiendo, ¿cierto? Pero también es importante, y en esto nos vamos a centrar hoy, cómo puedo ser yo diferente en medio de la competencia y cómo no enfrascarme en segmentos de competición en donde yo voy a terminar perdiendo. Para el análisis de anticipación que tiene que ver con el entorno, toda estrategia tiene que tener un componente de anticipación del entorno. Hay unas herramientas. Tenemos el PESTEL, que es la matriz de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que yo debo conocer dentro del territorio en donde yo me estoy moviendo. La vigilancia de tendencias. Yo debo saber si mi organización está en una tendencia creciente o está en la antitendencia, ¿sí? Si soy una empresa altamente contaminante, estoy en la antitendencia. Si estoy en una industria verde o en una industria que promueve eh, valores orientados hacia eh, el prevenir el cambio climático, estoy en una tendencia creciente. Debo identificar si mi negocio hoy se encuentra en una tendencia creciente o está en una antitendencia. ¿Y cómo se están moviendo las sociedades, los mercados, las tecnologías y hacia dónde van? Las fuerzas competitivas, teoría de Michael Porter que vimos ahorita, eh, donde él nos habla de la importancia de tener una buena capacidad de negociación frente a los proveedores, de tener una buena relación con los competidores en términos de competir por nichos diferentes y tener barreras de entrada de nuevos competidores. Si es muy fácil entrar al mercado en el que yo estoy, nos inundaremos de competidores en poco tiempo. La única alternativa que queda es crear valor. Y finalmente, dentro de esas fuerzas competitivas, los clientes. ¿Qué están prefiriendo los clientes? ¿Qué están valorando los clientes? ¿Cómo están comprando los clientes? ¿Cada cuánto están comprando los clientes? ¿De qué maneras? ¿A través de qué canales están comprando los clientes? Eso lo que me permite identificar son amenazas, amenazas y oportunidades dentro dentro del mercado. Todo lo que esté por fuera de la organización, lo que me va a permitir es identificar qué me amenaza y en dónde pueden estar mis oportunidades de crecimiento. Dentro de dentro de la estrategia, el posicionamiento que nace de lo que yo tengo para ofrecer y en dónde me sitúa el mercado, yo tengo algunos elementos sobre los cuales tengo que parar mi estrategia y es cuáles son mis atributos, cuáles son esas cualidades que yo tengo en el mercado. Es que una cualidad mía, y aquí podemos entrar en valores de la organización, es una organización que es muy puntual. Eso lo valora el mercado. Si eso lo valora el mercado, ese es un atributo tuyo, la puntualidad. Yo soy muy rápido, rapidez. Yo ayudo a disminuir tiempos muertos o tiempos de espera. Bueno, eso es un atributo, velocidad. Tienes velocidad. Yo puedo tener un atributo que puede ser confort. Es que lo que yo vendo es muy confortable, ¿cierto? Pertinencia. Es que esa pieza que yo diseño, esa pieza que yo vendo, eh, le resuelve muchos problemas a mi cliente y yo tengo las piezas y tengo los asesores que saben asesorar a mi cliente en eso. Yo soy muy pertinente
en el mercado, ¿sí? Entonces, esos son atributos. ¿Cuáles son esas cualidades que tú tienes sobre las cuales vas a cimentar tu estrategia? Capacidades. Esas capacidades tienen que ver en lo que es capaz de hacer mi organización. Y esas capacidades pueden ser tecnológicas, financieras, de talento humano, ¿cierto? Es que tengo el mejor talento humano para hacer este procedimiento, ¿sí? Nosotros asesorábamos a los hospitales y veíamos en ese mercado de los hospitales cómo ellos decían, yo tengo la mejor máquina para hacer tal escaneo, yo tengo el mejor experto en eh, microcirugía, yo tengo el mejor experto en oftalmología, ¿cierto? Son capacidades sobre las cuales uno monta la estrategia. Y finalmente recursos, ¿sí? ¿Qué infraestructuras tengo yo? ¿Qué capacidades en términos de activos, ¿cierto? Puedo tener para montar mi estrategia. Y cuando hablamos de diferenciación, pues vamos a hablar de dos elementos muy importantes. El primero es el benchmarking, que es fundamentalmente analizar la competencia, analizar los competidores referentes. Es decir, esos competidores que nosotros reconocemos pueden estar un escalón por encima de nosotros y que están haciendo las cosas bien, que vienen creciendo. Entonces, digamos, el benchmarking lo que busca es cómo analizo yo mis competidores, sobre todo aquellos que están haciendo bien las cosas en el mercado, para aprender algunas cosas de ellos. No para copiar, sino para ver qué prácticas puedo mejorar dentro de lo que yo hago con mi toque diferencial, ¿cierto? Benchmarking siempre será importante para definir o para saber, para estar al día en lo que están haciendo mis colegas o que están haciendo mis competidores en el mercado. Y hay varias maneras de hacer benchmarking, observación, un cliente incógnito, para entender cómo ellos están atendiendo el mercado. Y el que nos vamos a concentrar hoy, que es la curva de valor. Y la curva de valor nos va a ayudar a identificar en qué atributos o en qué factores competitivos se está centrando hoy la competencia en el mercado en el que yo estoy inmerso. Entonces, digamos, tres elementos muy claves dentro de la estrategia. Estos elementos son los que me tienen que dar a mí la plataforma estratégica de la organización. Cuando yo hago un análisis de estos elementos, puedo definir o puedo pasar esa estrategia, eh, digamos, concebida teóricamente a documentarla y que esa estrategia quede documentada en un plan que tenga una misión, quiénes somos, una visión para dónde vamos, los valores de la empresa que no pueden ser muy distantes a esos atributos que generan valor, ¿sí? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuál es mi propuesta diferencial en el mercado? ¿Y cuáles son las estrategias que yo voy a utilizar para llevar a cabo o para materializar esa propuesta de valor en el mercado? Ahora sí, dicho esto, dicho este contexto de general de la estrategia y entendiendo que la curva de valores hace parte de una pata del trípode o de un elemento de la triada, vamos a meternos en esa herramienta, que es la curva de valor. Bueno, la curva de valor, como es conocida internacionalmente, digamos que es una herramienta muy sencilla que nos ayuda a los gerentes a tomar decisiones basados en un análisis del mercado, ¿cierto? ¿En qué se centra la curva de valor? Bueno, la curva de valor se centra en una gráfica que vamos a ver ahorita, en una gráfica en donde yo determino cuáles son los factores competitivos del mercado hoy y sitúo, los confronto con mis competidores, ¿sí? Y en esa confrontación logro entender yo, digamos,
¿Qué está haciendo bien la competencia para cumplirle a los clientes, al mercado? ¿Qué está dejando de hacer? Y ahí es donde yo puedo entender en dónde quiero competir, si en lo que está dejando de hacer la competencia o si tengo que mejorar algo que la competencia hoy hace mejor que yo, ¿sí? La curva de valor nos ayuda a hacer ese análisis. Y la curva de valor finalmente va detrás de establecer, en caso de que no exista, la promesa o la oferta de valor del negocio y en caso de que exista, a redefinirla, redimensionarla, rediseñarla, mejorarla. 5 cosas muy importantes de para qué sirve la curva de valor. Ya les venía adelantando algunas de ellas. La primera, para identificar los factores competitivos de la empresa, ¿cierto? Entonces, hacer un ejercicio de curva de valor me pone a mí en sintonía de decir, bueno, ¿cuáles son mis factores competitivos? ¿Cuáles son esos factores que a mí me dan alguna ventaja, que a mí me permiten competir por una porción del mercado? Yo tengo que verbalizarlos y tengo que escribirlos. No es tan fácil. Ah, no es tan fácil, no porque sea muy difícil hacerlo, sino que normalmente no lo hacemos. En muchas de las organizaciones que hemos tenido la oportunidad de acompañar, de hacer alguna consultoría, no tienen claro, o por lo menos no lo tienen documentado cuáles son sus factores competitivos. Intuyen, intuyen algunas cosas y normalmente esas cosas que intuyen se quedan en los genéricos. ¿Por qué la gente se matricula en esta universidad? Por la calidad. ¿Qué es calidad? ¿Por qué la gente compra esta herramienta en este local? Mm, ¿Porque la necesita? No entendemos o no logramos dimensionar por qué el cliente eh, está eligiendo la marca. Y si lo tenemos determinado, lo tenemos muy genérico. Calidad, precio, ubicación, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un poco eso. 2, me permite contrastar mis factores con otros competidores, ¿sí? Aquí en este ejercicio lo primero que vamos a necesitar para hacer una curva de valor en nuestra organización es ser muy sensatos, ser muy centrados y no chicanearnos a nosotros mismos o no engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que poner en blanco y negro qué factores yo soy bueno y en qué factores la competencia me supera, en qué factores ellos pueden ser mejores, ¿sí? Entonces la curva de valor me permite contrastar mis factores con los factores de los competidores. 3, entender los factores de los competidores. Cuando estamos en el día a día resolviendo problemas, resolviendo chicharrones, como decimos muy paisamente en las empresas, eh, eh, y nos llega la noticia de que tal cliente se lo llevó la competencia, que tal cliente ya nos dejó de comprar a nosotros y se fue a comprarle a un competidor vecino. Muchas cosas pueden pasar por la cabeza de un gerente, de un comercial, de un ejecutivo, de una organización. Lo desatendí. ¿Será que el precio está muy alto? ¿Será que no le di una gabela en el crédito? ¿Será que no le di el descuento que él esperaba? ¿Dejé de ser pertinente en su modelo de negocio? Pueden ser preguntas que nosotros nos hagamos y eso está bien, preguntarnos desde adentro por qué se nos fue ese cliente. Pero pasamos poco tiempo analizando, digamos, en la mayoría de casos, no toda regla tiene su excepción y yo sé que hay gerentes y hay personas muy juiciosas analizando sus competidores, pero digamos, pasamos poco tiempo entendiendo cuáles son los factores competitivos de la competencia. ¿Cuáles son? ¿Cierto? Más allá de los genéricos de los que hemos hablado ahora. 4,
La curva de valor nos permite analizar los atributos y factores competitivos valorados por el mercado. Y esto también es muy importante porque esto no se puede hacer por simple intuición. Digamos que aquí entra a valorar uno el análisis de datos, ¿cierto? ¿Qué está valorando hoy el mercado? Y ojo que los mercados están cambiando, unos más rápidos que otros más lentos, pero digamos que el consumidor de hoy no es el consumidor de hace 5 o 10 años y pueden estar emergiendo nuevos valores que el mercado esté, digamos, depositando su confianza en esos nuevos valores, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener muy claro a mi cliente o al cliente cuál es la expectativa que se le está generando al cliente en el mercado y por qué atributos él está incluso dispuesto a pagar más con tal de tenerlo. Quinto, comprender en qué atributos y factores competitivos debo o puedo enfocar mi negocio. Y aquí viene muy importante ese trípode del que les hablaba ahorita. Y es que yo puedo entender qué no está haciendo la competencia. Yo puedo entender qué quiere el cliente. Ahí ya tienes un 50% resuelto. La siguiente pregunta es, ¿yo puedo suplir esa necesidad? ¿Yo puedo cerrar esa brecha? ¿Yo puedo enfocarme en eso que el otro competidor no está logrando? ¿O yo puedo eh, enfocarme en lo que el cliente está requiriendo? ¿Cierto? Entonces, ahí tengo que apelar a mis fortalezas, a mis atributos, a mis capacidades y a mis recursos. Sí, importante entender qué está dejando de hacer la competencia, qué requiere el cliente, pero también yo qué puedo hacer de innovador, parado desde mis capacidades, ¿cierto? Para no ir a hacer promesas de valor frustrantes para el mercado y para mí. Yo ofrezco algo que no estoy dando, ¿sí? Ofrezco algo que no satisface ninguna necesidad en el mercado. ¿Cómo se aplica la curva de valor? Bueno, algunos deben estar ansiosos diciendo, bueno, listo, profe, entendimos, Dani, entendimos lo que nos estás tratando de decir. Ahora, ¿cómo lo hacemos en nuestra empresa? En nuestra micro, en nuestra pequeña, en nuestra mediana o en nuestra gran empresa. ¿Cómo lo hacemos? Listo, vamos a ver paso a paso cómo lo vamos a hacer. Primero, lo primero que hay que hacer es identificar los factores competitivos. Y cuando yo hablo de identificar los factores competitivos, estoy hablando de los factores competitivos del mercado. Son aquellos elementos, variables o cualidades por las que se compite en un sector. Son factores que los clientes valoran. Aquí en el primer análisis juicioso de cada director empresarial, de cada director comercial, de cada persona que está encargada del asunto comercial en la organización. Y es, bueno, hagamos una lista de esas cualidades, de esos elementos, de esas variables por las que se compite en este mercado. Yo sé que ustedes las saben, yo sé que un comercial las sabe. Miren, en este mercado se compite por precio. Otros podrán decir, en este mercado se compite por descuentos. Otros podrán decir, en este mercado se compite es por ubicación. En este mercado se compite es por velocidad, ¿cierto? En otros podrán decir, en este mercado se compite por experticia. En otros podrán decir, en este mercado se compite por reconocimiento, por trayectoria. En este mercado en el que yo estoy, la gente no cambia fácilmente de marca. La gente es muy fiel a ese repuesto, a esa marca que es la marca que me resuelve a mí el problema. Bueno, eso lo conocen ustedes dentro de cada sector, dentro de cada mercado. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Yo pongo un ejemplo aquí rápido y muy sencillo y muy genérico
para ahorita dar ejemplos mucho más concretos. Factores competitivos en restaurantes. Todos hemos alguna vez buscado restaurantes. Estos pueden ser algunos de los elementos. Ahorita vamos a ver que hay otros, pero fundamentalmente uno podría decir, estos son factores competitivos por los que compiten los restaurantes. Precio, ubicación, presentación, sazón, servicio, lugar, ambiente. Algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos dejado de ir a un restaurante cuando no nos cumple con alguno de estos atributos, o hemos elegido a otro restaurante porque nos cumple más en un atributo de estos. Todo va a variar del nicho de mercado en el que yo me mueva. Si soy un restaurante gourmet, si soy un restaurante ejecutivo, de menú ejecutivo, un restaurante muy, mm, digamos, popular, o si soy una cadena franquicia de restaurantes. Habrán unos elementos distintos, pero fundamentalmente pongo un ejemplo. Si usted está en el sector metalmecánico, si usted está en el sector de la madera, si usted está en el sector de la confección, si usted está en el sector de energía, si usted está en el sector de servicios, de educación, hágase una lista de factores competitivos del mercado, no los que usted tiene, del mercado. ¿Qué es lo que valora el cliente a la hora de comprar o de elegir una marca en mi sector? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y aquí va a haber parte de intuición, usted sabe, pero también va parte de preguntarle al cliente, de indagar al cliente, parte también de identificar las tendencias y de ver cifras sobre qué están consumiendo más las personas en el segmento en el que yo estoy y qué marcas están prefiriendo. Y eso me empieza a dar pistas de qué está eligiendo la gente, ¿cierto? ¿Qué está eligiendo la gente? Dos, ya usted hizo una lista de factores competitivos, ¿cierto? Dos, vamos a elegir los competidores. Usted también debe tener muy claro cuáles son los competidores de su negocio. Entonces, aquí hay que hacer una lista. Puede ser tan corta o tan larga como usted la quiera hacer, ¿cierto? Y también puede haber un sesgo. Me interesa analizar determinados competidores que me quitan determinadas franjas de mercado o con los que yo no he podido entrar en algunas referencias con ese competidor, ¿cierto? Entonces usted puede establecer un interés previo para hacer esa lista de competidores. Lo que sí es que usted tiene que ser muy franco y muy sincero con usted mismo y con su equipo de trabajo. Ojalá esto fuese colectivo, con su equipo de trabajo, de determinar cuáles son los competidores más directos para usted. Y en esto hay que ser, repito, muy sensato y muy apegado a la realidad. Nosotros estuvimos haciendo un ejercicio con una cooperativa financiera muy importante de la región y cuando discutíamos sobre este tema de identifique sus competidores para hacer la curva de valor y para hacer este análisis de benchmarking, eh, ellos nos decían, este es el momento de abrirse y si usted piensa únicamente que sus competidores son otras cooperativas financieras o usted ve incluso bancos siendo su competencia. Digamos que los cánones del mercadeo nos han dicho siempre la competencia directa es aquella que apunta a tu mismo nicho, con tus mismos productos y tu misma naturaleza, pero en la realidad para esta cooperativa los bancos eran, algunos bancos eran competencia más que directa. Entonces aquí tenemos que ponernos en la realidad, decir cuáles son mis competidores, ¿cierto? Competidores en el sector de restaurantes. Bueno, podemos tener restaurantes de alta cocina, restaurantes gourmet, restaurantes típicos, restaurantes populares. Si fuésemos emprendedores, diríamos usted dónde va a emprender su negocio, en qué segmento, en qué nicho va a trabajar usted, ¿cierto? Y
dime a qué nicho vas a pertenecer y te diré quiénes son tus competidores, ¿cierto? Estas son las gamas de restaurantes que pueden haber, pues siguiendo el mismo ejemplo de ahorita, ¿cierto? Y yo podría decir, mire, yo soy un restaurante gourmet, entonces voy a elegir como competidores a los otros restaurantes gourmet, ¿cierto? Yo soy un restaurante de alta cocina, yo quiero ir a competir en las altas ligas, ¿cierto? Entonces yo tengo que analizar quiénes son los restaurantes de alta cocina. Entonces, digamos que ese es el asunto que yo tengo que analizar. Defina los competidores con los que usted quiere compararse. Yo puedo hacer un ejercicio previo a la curva de valor y es, bueno, decir, enlistar, digamos, los factores competitivos que yo saqué anteriormente, cuáles son, y empezar a calificar o a darles un peso dentro de la competencia general. Bueno, yo pienso que en este sector la publicidad vale un 15%, la innovación un 20%, la tecnología un 15%, las finanzas un 15%, y empiezo a poner marcas para determinar, ¿cierto? Cómo, eh, cómo pueden ser las puntuaciones de ellos, ¿cierto? Esta es una manera, una matriz de perfil competitivo, digamos, donde yo pongo los competidores y donde yo mismo me puedo poner ahí y decir, y yo mismo me puedo calificar referente a todas estas variables. Yo puedo hacer eso, ¿cierto? Esa es una manera, ¿cierto? Hay otras maneras mucho más sencillas que puede ser simplemente cojo un equipo de trabajo, selecciono un equipo de trabajo dentro de la empresa y discuto con ellos cuáles son los factores competitivos que hoy tiene el mercado, que hoy tiene el sector por los que estamos compitiendo, pongo los competidores de mi interés y empezamos a decir frente a esos factores quién está mejor, quién está más débil y le podemos ir poniendo un puntaje, ¿sí? A eso pues, nos vamos a referir cuando vamos a establecer el gráfico de valoración de factores y competidores, ¿cierto? Entonces, vamos a poner esa lista de competidores y los vamos a valorar, digamos, en un nivel alto, medio o bajo con respecto a ese factor competitivo. ¿Cómo está en precios? Tiene los precios más altos del mercado, entonces tiene un valor alto. ¿Cómo está este en servicio? No, tiene un servicio pésimo, está abajo en el mercado, ¿cierto? Pero no se debe hacer de una manera únicamente subjetiva del gerente. La idea aquí es que ojalá tuviésemos un equipo con el que pudiésemos debatir cada punto. ¿Por qué es bajo? ¿Por qué tú dices que es bajo esa marca en servicio? Y ojalá pudiésemos tener elementos de indagar. Entonces aquí el benchmarking, un benchmarking previo a la curva de valor sería excelente, porque yo podría hacer un cliente incógnito para evaluar precisamente estos factores. Llamar, visitar a esa empresa y ver cómo son sus precios, cómo es su servicio, cómo es la presentación, cómo es la sazón en caso de que fuese un restaurante, a analizar la infraestructura, la ubicación, ¿cierto? Eh, Analizar esos factores que ya definimos, cómo los tiene ese competidor, para tener más argumentos a la hora de establecer criterios de calificación. Entonces lo que hacemos es que colocamos a los competidores en una lista, ¿cierto? Competidor A, B, C en un cuadro como estos. Podemos calificar, yo usualmente califico de 1 a 5. Hay otros metodólogos que dicen que se puede calificar de 1 a 10. La escala es lo de menos, lo importante es tener una escala. Yo propongo la escala de 1 a 5 porque es una escala más ajustada. Sin embargo, con las licencias de uno poder calificar 4, 5, 3, 5, 2, 5,
Entonces los llevo a un cuadro en Excel, un Excel sencillo, pongo mi lista de competidores y pongo los atributos o los factores competitivos eh, de esta manera, horizontal, y empiezo a establecer las calificaciones. Repito, las calificaciones deben ser lo más sensatas, lo más racionales y lo más documentadas posibles, lo más debatidas posibles, para que esto no sea un ejercicio simplemente subjetivo, sino que sea un ejercicio que tenga argumentos. Pongo el competidor A, B y C y empiezo a calificarlos. 5 muy alto, uno muy bajo, ¿cierto? Uno muy bajo. Entonces empiezo a calificarlos y luego que estoy en el Excel, pues voy a seleccionar ese cuadro, lo voy a seleccionar y voy a buscar en la lista de gráficos de mi Excel eh, este que se llame línea con marcadores o cualquiera de estos de líneas te puede funcionar, ¿cierto? Yo puedo elegir línea con marcadores y le voy a dar clic y él automáticamente me va a botar un gráfico donde va a señalarme eh, cada uno de los competidores con una línea. Lo ideal es que cada competidor tenga una línea de color diferente para yo poder identificarlos, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la manera operativa de llevar a cabo el ejercicio. Veamos, por ejemplo, si fuésemos a llevar en ese caso hipotético de restaurantes y yo quiero analizar cuáles son, cómo están los distintos nichos de restaurantes o los distintos segmentos de restaurantes más bien dentro de los atributos que elegí calificar, pues obtendría una curva de valor o unas curvas de valor como las siguientes, donde diría que los amarillos son los populares, los grises son los gourmet y los naranjas son los típicos. Y diría entonces que los gourmet, este es un ejercicio a mano alzada, ahorita vamos a ver ejercicios más técnicos, digamos que los gourmet podrían estar por encima en estos factores, ¿cierto? Y que tal vez un restaurante gourmet se preocuparía menos por la ubicación. A él lo buscan más que el tener que estar en un lugar determinado como un centro comercial o algo así, ¿cierto? Y digamos, en estos factores, él decide competir. Un restaurante típico se preocupará en una menor medida de estos factores, pero seguirán siendo importantes para él y tal vez le dará un poco de mayor importancia a la ubicación. Pero un restaurante popular está por debajo en la mayoría de los atributos de estos dos tipos de restaurantes y tal vez enfocará su competición a estar en la esquina requerida, al frente de los talleres requeridos, en debajo de la estación del metro requerida, al lado del paradero de bus requerido, es decir, donde esté la gente, normalmente esa será la estrategia de valor de ellos, donde fundamentalmente pasan a un plano casi que secundario los demás atributos y factores competitivos y se centrarían en uno solo. No interesa tanto la recompra, interesa que la gente que se baje o que trabaja en ese lugar, pues esté ahí, ¿cierto? Entonces, fundamentalmente, podría ser un factor que los haga competitivos. Este es el caso, este sí es un caso más, digamos, analizado, más centrado de la literatura, y es lo que sucede en el mismo sentido de los restaurantes con los vehículos, digamos, vehículos de alta gama como, como los Ferrari o los BMW, normalmente son industrias de nicho, ¿cierto? Industrias de exclusividad, de enfoque, ¿sí? Y ellos se preocuparán no por los precios son altos, aquí el nivel del precio es alto, ¿sí? El diseño es alto, el motor es alto, el respaldo de la marca es alto y tal vez confort y seguridad son dos
factores competitivos por los que ellos menos se esmerarán por desarrollar, fundamentalmente porque son vehículos que no están pensados para el uso diario, sino que están diseñados para un uso muy ocasional, ¿cierto? Los vehículos de gama media podrían estar interesados en ofrecer todos estos atributos, ¿cierto? Y tal vez un poco más en seguridad y confort de lo que lo hará el vehículo de gama alta. Y los vehículos de baja gama tal vez siguen por debajo de la línea y competirán eh, un poco más sobre estos valores en el entendido de que son vehículos para el uso diario, a pesar de que estén por debajo en los demás atributos. Entonces, digamos que yo analizo la competencia versus los factores competitivos, ¿sí? Y digamos que ahí establecemos en cada factor competitivo cómo eh, lo trabaja la competencia. Ahora nos hacemos otra pregunta, no solamente la competencia y cómo compiten en mi sector, sino qué factores valoran mi segmento de mercado. Entonces aquí ya me pongo mucho más específico, ¿cierto? Y aquí ya nos toca ponernos en el lugar del cliente, ¿cierto? Eh, bueno, eso es lo que hacen los competidores y así están los competidores frente a los factores. Ahora yo me hago la pregunta, ¿y el cliente qué está valorando? ¿Cierto? ¿Qué está valorando el mercado? ¿Y qué podrían llegar a valorar? Y entonces va a aparecer una nueva curva de valor, que es la curva de valor de expectativa del mercado. Veamos esta curva que tiene que ver con empresas que normalmente, históricamente, han competido por temas muy tradicionales, como es el sector financiero. Entonces, la curva de valor de los competidores versus las expectativas del mercado. Esta línea punteada verde que ven es la expectativa del mercado, ¿sí? La expectativa del mercado es que hayan tasas bajas, sí. La expectativa del mercado sigue siendo que existan tasas bajas, que exista un buen portafolio y opciones de crédito y de servicios financieros. Sí, también es una expectativa, ¿cierto? Que haya seguridad es también una expectativa, ¿cierto? Pero van a aparecer otras expectativas muy altas en el mercado, ¿cierto? Digamos que tasas, portafolio y seguridad son los factores tradicionales de competencia en este mercado, en el mercado de los servicios financieros. Normalmente se han concentrado mucho aquí las distintas entidades bancarias en competir por tasas de interés, ¿cierto? Pero digamos que eh, el mercado hoy tiene otras expectativas y es la digitalización. Es que todo lo puede hacer a través de un celular, es que todo lo puede hacer a través de la web, que no tenga que ir a una oficina física, sobre todo aquellos que son millennials, centennials y parte de la generación X, es decir, todas estas personas que no son adultos mayores van a preferir temas digitales. Comodidad, la gente quiere comodidad y no quiere hacer filas en un banco. La gente quiere hacer los trámites bancarios en el menor tiempo posible y la gente quiere tener acceso a dinero, a medios de pago, acceso a efectivo permanentemente, ¿cierto? Esos son entonces otros factores diferenciadores que están marcando hoy el sistema financiero. Y puede haber una banca líder que está más cerca, sin llegar a cumplirla todavía, pero que puede estar más cerca de esas expectativas de mercado. Y otras bancas pueden estar muy por debajo de estas nuevas expectativas y se quedaron compitiendo únicamente por lo tradicional, en donde incluso pueden ser mejores que la banca líder del mercado. Pueden ser más eficientes, pueden ser más baratos, pueden tener portafolios más amplios, más asequibles y pueden tener las mismas o hasta mejores condiciones de seguridad. Pero, pero, el mercado hoy está dispuesto a pagar
una tasa un poco más alta, unos servicios financieros un poco más altos, si obtiene estos beneficios. Entonces, digamos que aquí hay unos factores diferenciadores de la competencia. Entonces, la expectativa del mercado es una nueva curva de valor que nos puede enseñar en dónde debo yo aparecer para desarrollar, ¿cierto? Entonces, aquí van a aparecer como tendencia las fintech, las empresas financieras digitales, que van a estar muy cerca de la expectativa del mercado, incluso la van a superar en algunos casos en temas de digitalización, en temas de reducción de tiempos, en temas de acceso a efectivo, ¿cierto? Y digamos que de reducción de tiempos, entonces digamos que aquí una fintech o un banco digital eh, pues va a tener oportunidades en estos factores diferenciadores y se nos va a poder poner incluso en una curva muy cercana a la del mercado. La pregunta es para ustedes, en su mercado, ¿cuáles son otros factores diferenciadores que están valorando los clientes? ¿Cómo hacemos esta curva de valor? Volvemos al Excel y ahora simplemente vamos a colocar a más de los competidores, voy a colocarme yo, mi marca, mi empresa, y también me voy a valorar con respecto a todos esos atributos o factores competitivos que definimos previamente. Pero también voy a colocar mis clientes, ¿cierto? Y voy a colocar mi segmento de clientes. Dani, es que yo tengo muchos clientes. Bueno, ¿cuál es tu segmento de clientes? Más que hace las compras más relevantes en tu organización. Es un mercado institucional, es una empresa, es un segmento poblacional, jóvenes, es un segmento clase ejecutiva, ¿cierto? ¿Qué están prefiriendo esos? Eh, Otra manera es determine cuáles son sus clientes estrella, esos clientes que consumen la mayor cantidad o que le generan a usted la mayor cantidad de ventas y póngalos aquí, en este cuadro. Y cómo ese cliente calificaría estos aspectos. Cuando agregamos estas dos columnas, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar el cuadro y vamos a insertar una gráfica y nos va a sacar nuevamente, ya además de la línea de los competidores, voy a salir yo, que me puedo colocar como yo o como el nombre de mi empresa, y van a salir mis clientes en una curva de valor nueva, y yo voy a ver dónde pueden estar las expectativas de mis clientes y en dónde yo estoy por debajo de las expectativas de mis clientes, donde estoy por encima de las expectativas de mis clientes, y fundamentalmente ahí puedo descubrir entonces dónde están mis factores. En una consultoría que hacíamos a una institución aplicando este método de la curva de valor, ellos encontrábamos que en términos de calidad, ellos eran una institución educativa, calidad educativa, cuando les preguntábamos, porque hicimos el ejercicio preguntándole a sus clientes, a sus estudiantes, ellos estaban por encima de las expectativas de los clientes en términos de calidad. Eso no pasa casi nunca en términos de educación. Ellos estaban por encima de la expectativa de sus clientes en calidad educativa, pero estaban por debajo de la expectativa de sus clientes en flexibilidad. Decían, es una organización supremamente rígida, poco flexible, no nos permite tomar horarios distintos, no nos permite formas de pago diferentes, ¿cierto? Nos tocó decirle a esa organización, bájele un poquito a calidad, es decir, calidad se puede darse el lujo de reducir un poco y métale más a hacer una organización un poco más flexible, que es lo que el mercado le está pidiendo. Una vez yo hago eso, pasamos al quinto punto y es identificar dónde quiero yo hacer la fuerza.
¿Dónde quiero yo focalizar mi estrategia? ¿Cierto? Y aquí es cuáles son tus factores competitivos. ¿Cuáles son tus factores competitivos? Es decir, dónde tú te sientes lo suficientemente fuerte para escalar, ¿sí? Y generar valor, ¿cierto? ¿De dónde puedes sacar tus factores competitivos? Lo decíamos ahorita, talentos, tienes algún activo estratégico, una patente, una marca, un método, un edificio que no lo tienen tus competidores, una tecnología que no tienen tus competidores. Tienes un proceso sobresaliente, que la gente te felicita por ese proceso que tienes dentro de la organización. Tienes una experticia, una experiencia, o tienes un portafolio, o tienes un producto fuera de serie, ¿cierto? Esos son factores competitivos tuyos. Preguntas para determinarlo, ¿qué sabes hacer muy bien? Y aquí hay que ser muy sincero. Uno todo no lo sabe hacer muy bien. Hay algunas cosas que sabemos hacer bien. Dos, ¿qué de lo que sabes hacer es altamente valorado por los clientes? Esa es otra pregunta. Y es, ¿lo que yo sé hacer lo valoran mis clientes? ¿Sí? Es que yo soy muy teso para, para hacer pinturas, pero a mis clientes, no, al público no le gustan mis pinturas, ¿cierto? Entonces, ¿qué de lo que haces es altamente valorado por los clientes? ¿Qué conocimientos, infraestructuras, activos respaldan tu oferta? Para que no sea una oferta gaseosa, mentirosa, engañosa, sino que realmente eh, ofreces lo que dices ofrecer. ¿Qué haces mejor que tus competidores directos? Esos son tus factores competitivos. Algunas empresas decidieron enfocarse en esos factores competitivos. Mencionemos algunas. Esta es una marca no muy conocida para todos acá, Volvo, la marca de vehículos. Ellos, en ese análisis que vimos ahorita de las gamas de los vehículos, tomaron una decisión y ellos dijeron, nosotros vamos a hacer un vehículo seguro. Y Volvo volcó toda su estrategia en hacer vehículos más seguros, ¿sí? Sobre todo para la población estadounidense y fundamentalmente ahí volcó su estrategia. Apple, la de los computadores, apostó a diseño y capacidad, ¿cierto? Como sus atributos, como sus factores competitivos, antes que la masificación. Microsoft trató de hacerlo rápido, fácil, liviano para venderlo y venderlo más barato. Apple apostó a tener computadores y a tener tecnologías de alto diseño y con alta capacidad. Uber se enfocó en servicio a base de tecnología y nos trajo servicio al cliente, disponibilidad y medios de pago, cosas que no existían antes con los taxis. De uno, de uno apuesta al precio bajo, ser una tienda de descuentos permanentes. En de uno no hay día de precios, no hay aniversario, es los 365 días de descuentos, ¿sí? Y ese es su factor competitivo. ¿Cómo podemos escalar nosotros en la creación de valor? Bueno, nosotros tenemos unos negocios hoy, los negocios de hoy, lo que hasta hoy ha llevado a sobrevivir nuestra empresa. Pero nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo mejoramos lo que hacemos hoy en el mediano plazo? ¿Cierto? ¿Cómo fortalecemos nuestra propuesta de valor? ¿Cómo mejoramos el servicio que hacemos hoy, el producto que hacemos hoy? ¿Qué le vamos a agregar de valor? Y la pregunta, esa es la innovación continua y la pregunta fuerte también podría ser, ¿y qué otros negocios, qué otro portafolio tenemos que montar para seguir agregando valor? Que nuestra organización no se quede rezagada en la oferta de valor. Y este libro
que se los recomiendo a los que no lo han leído, El Océano Azul, es de donde se toma toda esta teoría de la curva de valor. El autor de este libro nos describe que hay dos océanos para competir, el océano rojo y el océano azul, que fundamentalmente el océano rojo es competir donde ya hay mucho competidor, donde ya los mercados están desarrollados, existen, donde la premisa es vencer a la competencia, donde la premisa es exprimir, explotar la demanda de asistente, pelear por ese pequeño, sí, por ese pequeño segmento de mercado, pelear cliente uno a uno, ¿cierto? Y escoger entre si soy el más barato, la ventaja competitiva de ser líder en costos o en ser diferente, en diferenciarme de algo. Y él nos plantea la estrategia del Océano Azul, donde él dice que la estrategia puede ser crear nuevos espacios de mercado, donde la competencia se vuelva irrelevante, fundamentalmente porque llegamos primero y no hay competencia ahí, donde se pueda capturar una nueva demanda, es decir, generar nuevos hábitos de consumo y procurar un mejor costo y una mayor diferenciación, donde el precio, la gente esté dispuesta a pagar un poco más porque está obteniendo más valor, está capturando más valor. Eso parece fantasioso, pero sí hay ejemplos de cómo se han creado estrategias de océano azul. Dos frases para entrar ahí. Steve Jobs de Apple. Muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Y digamos, Steve Jobs desafía las investigaciones de mercado diseñadas para hacer productos o servicios, porque él dice, la gente simplemente quiere que le mejoren un poco lo que ya tiene, ¿cierto? Pero no sabe lo que quiere. Frase que reforzó años antes, digamos, Henry Ford. Si hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que necesitaban, me hubieran dicho que un caballo más rápido. Esto para decir que el mercado no necesariamente sabe lo que quiere, que cuando le preguntamos a un cliente, lo que le tenemos que preguntar es para afirmar los atributos y los factores competitivos, pero que difícilmente el cliente va a diseñar un nuevo atributo o un nuevo factor competitivo. Entonces la estrategia del Océano Azul nos plantea una matriz adicional, que es la matriz CREA, que en inglés se conoce como la matriz de Eric y que tiene 4 elementos. ¿Qué variables eliminar o qué factores eliminar, cierto? Que nos hacen costosos y que no nos agregan valor. ¿Qué variables aumentar, cierto? Es decir, qué variables o qué factores nosotros tenemos bajitos pero deberían estar más altos, porque el mercado necesita que estén más altos, la expectativa del cliente es más alta de la que nosotros lo proveemos. ¿Qué variables reducir? ¿Cierto? Reducir es no eliminar, pero sí bajarle a el enfoque hacia esa variable, bajarle al costo de inversión en esa variable y qué atributos crear, ¿cierto? ¿Qué nuevos factores competitivos crear? Veamos algunos ejemplos, ¿cierto? Entonces, digamos que eh, esta matriz nos permite entonces identificar atributos a eliminar y reducir, ¿cierto? Y atributos a aumentar y crear. Veamos el ejemplo. Este es el ejemplo típico que encontramos en internet en el que se basó el libro. Vamos a ver otros más criollos, pero digamos que aquí está la matriz de Eric o la matriz CREA, ¿cierto? Es el ejemplo del Circo del Sol. El Circo del Sol es un circo que lo vamos a ver en esta línea. No se preocupa por los precios. De hecho, tiene precios más altos que otros competidores como en este caso, los Reeling Brothers, que es otro circo también famoso, y los típicos circos regionales, ¿cierto? Los circos nacionales, ¿sí? Digamos que ellos tienen un precio más alto
Y ellos eliminaron algunos factores tradicionales y típicos del circo. Estrellas, animales, concesiones del circo, ¿cierto? O sea, vender, franquiciar el circo, ¿cierto? Y tener múltiples pistas. Los que alguna vez hemos ido a circo, vemos que hay un montaje y un desmontaje permanente de pistas, lo que implica una gran cantidad de logísticos detrás de eso. En eso se concentran la mayoría de circos, los más famosos y los más grandes y los más capaces de una gran manera, ¿cierto? Y los regionales de una menor manera, pero digamos ahí está la competencia, ¿cierto? ¿Qué circo trae más animales? ¿Qué circo trae más pistas? ¿Dura más? ¿Cierto? Eh, digamos que el Circo del Sol dijo, en eso no me voy a concentrar. Reducir. Entonces, el humor, el peligro, los payasos, las acrobacias de motos y de fuego y de todo esto, el Circo del Sol dice yo los conservo, pero no son mi prioridad, ¿cierto? No son mi prioridad. ¿Qué sí aumentó? Dijo, yo tengo que generar la sensación de un lugar único. Por eso a cada país que llega al Circo del Sol monta un escenario distinto, ¿cierto? ¿Y qué creó? ¿Qué creó? ¿Qué nuevos elementos que nunca un circo había tenido? ¿Cierto? Temática, elegancia. Ir a un circo como ir a un espectáculo de ópera, digamos, un espectáculo elegante. Múltiples producciones, shows, ¿cierto? Artistas. Eso lo creó y lo hizo único en su momento, el Circo del Sol. Veamos otro ejemplo, más conocido y de pronto más criollo, una cadena de restaurantes muy conocida. Mientras las cadenas de restaurantes se preocupan por todos o el sector se preocupa por estos factores, ¿cierto? Por estos factores y compiten fundamentalmente en precios y servicios, en generar más combos, ¿cierto? Combinaciones de comida, souvenirs, parques infantiles. Esta cadena de restaurantes no se concentró ahí. De hecho, eliminó ese tema de los combos, los souvenirs y los parques infantiles. Y esta cadena trabajó fundamentalmente algo muy importante, que está en su razón de ser, en su misión, en su propuesta de valor. Ellos dicen que ellos crean arte a través de sus platos. La presentación de los platos empezó a ser un factor diferenciador que ellos empezaron a explotar. El sentido social. Krebs tiene una política de inclusión social muy interesante para quienes la conocemos y es la prioridad que tiene de trabajar con mujeres cabezas de hogar. Y eso le da todo un sentido de marketing social para quienes lo conocemos y ellos no lo sobreexplotan ni alardean de ello y eso les permite también tener un mercado. Yo he sido capturado por ese atributo, el ambiente, ¿cierto? Un ambiente elegante, sofisticado y la oportunidad de combinar menú dulce y salado. Bueno, no solamente es un restaurante para ir a comer helados, ni tampoco únicamente para una cena, ¿cierto? Puedes combinar desde un almuerzo, un algo o una cena allí. Entonces digamos que esto uh, son elementos que a ellos les ayudaron a diferenciarse del mercado de las cadenas de restaurantes que normalmente están en los centros comerciales de una manera fuerte y potente. Aumentar y crear, reducir y eliminar. Este es otro ejemplo de una cadena internacional, pero que también hace presencia en nuestra ciudad. Cafeterías. Starbucks es una cafetería fundamentalmente, pero es una cafetería que entendió que la gente toma café para conversar, que la gente toma café trabajando, ¿sí? Y en vez de preocuparse por menús amplios, por tener muchos meseros que atiendan rápidamente,
se preocupó por un ambiente tranquilo, donde la gente pueda ir, conectarse, tomarse un café de calidad, donde pueda tener un wifi para trabajar y donde tú te sientas bienvenido cuando te personalizan tu taza de café y te ponen, hoy viniste muy bonito, hoy viniste muy elegante. Estos son elementos que generan océanos azules en estas empresas porque marcan un nuevo modelo de negocio. Gimnasios, también podemos ver, la pelea en los gimnasios siempre estuvo por precios, por instructores, ¿cierto? Um, este gimnasio fundamentalmente rompe el esquema de gimnasio y la gente no piensa que está en un gimnasio, la gente piensa que está en una rumba muy fuerte ahí y eh, promete intensidad para hacerte rebajar de peso. No hay una meta programada de tiempos ni de rutinas largas, sino que tú vas a ir a divertirte y a exigirte al máximo y te vas a sentir un animal ahí. Y esa motivación genera otro tipo de cosas, un espacio diferente, un método de entrenamiento diferente, una marca de ropa. Ellos venden su ropa exclusiva. Ellos hacen eventos donde va su gente y se matricula para correr en esta marca. Ellos diseñan sus propias máquinas, no compran máquinas. Ellos las diseñan y se las venden a las demás franquicias del mismo gimnasio. Y eso, digamos que sumado a la venta de la franquicia, es realmente su capacidad de generar valor. No es la mensualidad. No es la mensualidad del gimnasio, son todos estos elementos que maximizan el ingreso de esta organización. ¿Cómo puedo desarrollar una estrategia a partir de la generación de valor en mi empresa? Primer consejo, atrévase a pensar de manera divergente. Siempre lo he hecho así. Venga, hagamos un ejercicio. ¿Cómo lo podemos hacer distinto? No es trayendo una estrategia copiada del competidor, no es trayendo una estrategia que se me ocurrió cuando venía manejando. Venga, pensemos de manera divergente. Antes de una estrategia traída de otra parte, piense o dése la oportunidad de pensar diferente su negocio y su mercado. Y va a haber nuevas cosas para hacer. Nuevas cosas para hacer. En estos días le decía a un gerente de un hospital, es que tengo muchos problemas de sostenibilidad financiera y no me da y no me da. Y yo le decía, usted tiene una infraestructura. Usted no ha pensado en montar un mall comercial ahí en esa infraestructura. Mire que aquí no hay una cafetería alrededor, aquí no hay un restaurante alrededor. ¿Qué hace un visitante? ¿Qué hace un acompañante de un paciente 2, 3, 6 horas en un hospital? No tiene en dónde, eh, porque no puede tener una buena comida, porque tiene que irse a la cafetería del frente, porque, porque no puede tener una buena comida ahí, una buena librería, un buen acceso a internet, un buen café, ¿cierto? Piense qué otras cosas no ha hecho usted dentro de su negocio y que podrían hacerse. Preste más atención a sus atributos o factores competitivos. Los gerentes están permanentemente resolviendo problemas, es decir, lo que no funciona bien en la empresa. Y le dedican muy poco tiempo a escalar y comunicar lo que sí saben hacer muy bien sus empresas. Porque no todo es malo, usted hace cosas muy buenas. Si usted está en el mercado hoy, es porque usted hace cosas buenas. Tal vez no las ha escalado, no las ha hecho conscientes en sus colaboradores y no se las ha sabido comunicar a su cliente. Sintetice, focalice y comunique.
La empresa debe saber expresar de la manera más simple posible cuál es la oferta de valor y su mensaje debe ser tan claro que sus competidores y clientes deben identificarlo. Siempre pongo este ejemplo. Los huevos de la gallina feliz. Que estos huevos valen más porque lo tienen gallinas felices, libres en el campo. Es una idea muy potente para yo tener la posibilidad de invertir un poco más. Piense cuáles son esos factores que usted tiene que sintetizar. No se trata de ser el mejor en lo que haces, se trata de hacerlo de una manera diferente. Eso es estrategia. Una frase que nos aporta Michael Porter. Yo les doy muchísimas gracias a ustedes y quiero habilitar el espacio con Irma si de pronto hay alguna inquietud o todo quedó muy claro. Dani, muchas gracias. Excelente, excelente este seminario del día de hoy. Muy claro toda la exposición sobre la curva de valor. Bueno, en este momento quiero invitar a los empresarios para que hagan sus preguntas en el panel de control. Quiero recordarles que al final de la charla o el día de mañana les estoy enviando al correo las memorias y les recuerdo que el seminario queda grabado en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo nuestro próximo seminario, equipos comerciales de alto impacto, el próximo jueves 7 de octubre a las 10 de la mañana. Entonces, para que nos acompañen, hagan sus inscripciones y estén pues muy atentos. También quiero darles un tema a conocer a los empresarios acerca de las sociedades BIC, sociedades de beneficio e interés colectivo. Es la nueva generación de empresas que están redefiniendo sus modelos de negocios para crear valor económico, social y ambiental. Se llaman empresas o sociedades de triple impacto en su factor económico, social y ambiental. Si algún empresario quiere tener más información de este tema, ahí en la pantalla ven mi contacto, Lina María Sierra, está mi correo promotor4@ccas.org.co. Entonces me pueden escribir al correo y yo les envío información. Bueno, no, Dani, pues hasta el momento no tenemos pues ninguna pregunta. Nos dicen que estuvo muy interesante todo, que excelente la presentación, que muy práctica, muy concreta. Bueno, esperemos que por acá ya como que se me están motivando los empresarios para hacer las preguntas. Entonces, démosles un minutico Claro que sí, y damos claro que lectura sí. entonces Aquí a estamos. las preguntas. Bueno, Dani, mira, hay una pregunta que nos hace el señor Carlos Mario Escobar. Dice, ¿crear valor también se puede asociar con crear valor económico? Carlos Mario, sin duda alguna. A ver, no podemos olvidar ni pretender cambiar que las empresas, digamos, su filosofía o parte de su razón de ser es generar ganancias. Pero si solamente pensamos en que una empresa va a generar ganancias, nos vamos a preocupar mucho por ese resultado final y no por los medios para conseguirlo, ¿sí? Entonces, hoy las empresas, eh, para poder generar ese valor económico que tú hablas, pues tienen que estar sustentadas en mucho más que simplemente transar un producto en el mercado. Digamos que eso es llevarnos únicamente a competir y podemos competir y no está mal competir en los océanos rojos, ¿cierto? Pero un poco la invitación de la curva de valor es, bueno, ¿será que yo puedo encontrar un espacio en el mercado que no está lleno todavía, que no hay un
que los competidores todavía no han llegado allá, no han colonizado ese espacio y que mis clientes pueden estar valorando y que yo puedo hacer un esfuerzo ahí. Entonces, generar valor en últimas es que tu empresa valga todos los días más. Que si a ti tu empresa te costó montarla 100, 200, 300 millones de pesos, el día de mañana, el próximo año, tú puedes decir, esta empresa ya vale 800, 900 millones, pero no únicamente porque yo digo que vale eso, sino porque el mercado la está valorando en lo que hace, en el servicio que ofrece, en el impacto beneficioso que da a la comunidad, que da a sus clientes, que da al medio ambiente, que es tan importante hoy de lo que está hablando ahorita Lina, las empresas de triple impacto, ¿cierto? Eso es generar valor, claro, y lo económico, eso es lo que le permite la permanencia en el tiempo. Si no genera valor económico, se muere. La importancia es cómo generamos valor económico, a través de qué medios, ¿cierto? No pensando únicamente en la explotación de lo compro a un precio y lo vendo a otro. Eso es relativamente fácil, pero eso lo hace mucha gente. ¿Qué vamos a ofrecer de valor para que mi marca todos los días valga un poquito más? Dani, y muy relacionada esa respuesta que das con la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo hacer para no competir solo en pesos, o sea, en dinero? Eh, Mira, importantísimo que mires estas memorias porque, digamos, de eso es fundamentalmente de lo que hablamos hoy. Esos son los océanos rojos. Cuando competimos y yo digo, para que no se me vaya tal cliente, tengo que seguir bajando el precio. Y, tengo que dar descuentos. Este año no voy a subir tanto el precio porque de pronto se me van los clientes, ¿cierto? Y yo puedo entender que hay unos mercados donde fundamentalmente esa es la ley, ¿cierto? Pero en la mayoría de mercados, eh, la posibilidad está en, venga, ¿qué están haciendo mis competidores? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué hacen ellos mejor que yo? Y en lo que yo no puedo igualarlos. Y yo también tengo que ser muy sincero ahí. Pero ¿qué no están haciendo mis competidores y yo puedo hacer? ¿Cierto? Y van desde cosas muy sencillas y muy simples. La otra vez le decía yo a una señora de un almacén, de una microempresa, una unidad de negocio muy pequeña. Yo le decía, usted tiene claro quiénes son sus clientes. No, todos los que pasan por aquí por el Parque Bello, esos son mis clientes. No, 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 no. Usted no ha detallado quiénes son los que entran a su almacén. Si son señoras adultas, son mujeres jóvenes, en qué épocas en qué franjas del día entran adultos, en qué franjas del día entran niños, en qué franjas. Detállese todo eso. Y usted empieza a decir, yo tengo que tener una exhibición especial y en la mañana voy a exhibir esto porque vienen los adultos mayores. Entonces yo voy a sacar esta exhibición acá. ¿Quién dijo que las exhibiciones se tienen que quedar un mes como están? Yo tengo que definir, en la mañana vienen mis adultos mayores, yo voy a sacar estos productos aquí, a que él los vea. Por la tarde vienen más los muchachos que salen del colegio a comprar cosas. Voy a exhibir, voy a sacar aquí y voy a tener una estrategia para cada uno de esos segmentos de cliente, ¿cierto? Voy a ver qué les interesa a ellos, les puedo hacer preguntas. Cuando te compran un producto, tú puedes hacer preguntas. ¿Tú para qué utilizas este producto? ¿Qué beneficios te cumple? ¿Y por qué no lo compras de esta marca y no de la otra? Eso me va llevando a mí a conocer mis clientes hasta el punto en que yo empiezo a ofrecer cosas que la competencia no está ofreciendo. Y ahí es donde la gente está dispuesta a pagar un poquito más, a caminar un poquito más, a desplazarse un poquito más para ir a consumir tus productos y tus servicios. Gracias, Dani. Mira, acá hay una pregunta, pero a la vez también tiene una confirmación del señor Mauricio López. No sé si de pronto le podemos habilitar el micrófono y don Mauricio nos la explica un poquito porque él habla que si se puede aplicar a una propuesta de valor para proveedores, más si ese proveedor es estratégico.
Él da como una pregunta, pero a la vez como una confirmación. No sé, don Mauricio, si gusta, con todo gusto le abrimos el micrófono. Yo lo voy a buscar y por acá está. Ya está abierto, Sí, Mauricio. Irma, gracias. Nosotros en nuestra empresa Transapec, que es una intermediaria entre generador de carga y propietarios de tractocamiones, nos batimos pues todos los días en la guerra de precios de la plaza. Entonces ese conductor o ese propietario busca que esa empresa intermediaria prácticamente lo cautive. Entonces no es que ellos nos busquen a nosotros, sino que nosotros los buscamos a ellos. Por eso en nuestra estrategia de Mega estamos evaluando una recomendación de hacer una propuesta de valor para proveedores, pero desde ese punto de vista. Entonces quisiera saber si estamos bien enfocados y cómo se construiría. Bueno, Gracias, Mauricio. Mauricio, ahí serían ustedes muy sui generis, pero esa innovación hay que patentarla. Es decir, valdría la pena hacer este ejercicio pensando en los proveedores y el ejercicio podría ser muy similar, ¿cierto? O sea, la curva de valor está diseñada para analizar los competidores, pero ¿qué tal si cambiamos los competidores por proveedores, ¿cierto? Y analizamos fundamentalmente o por clientes, si se quisiera así, por compradores. ¿Y cuáles son los atributos por los que ellos compran? ¿Cuáles son los atributos de los proveedores? ¿Cierto? Y frente a eso plantear una propuesta totalmente diferencial, ¿cierto? El mercado a veces es muy estrecho y dice, no, es precio, es precio, es precio, es precio. Pero, y abrir la brecha no es fácil, pero en la medida en que uno identifique, bueno, pero ¿será que a este proveedor, a este intermediario le interesa, además de un buen precio, velocidad, ¿cierto? Que se lo entreguen más rápido, ¿cierto? Ahí tenemos que descubrir cuáles son esos atributos por los que ellos pueden decir, no, listo, yo me quedo con este proveedor, me quedo con este proveedor porque este proveedor es el que a mí me satisface. Pero sería muy sui generis, Mauricio, hacer el ejercicio, pero valdría la pena hacerlo, poner ahí en vez de competidores a los proveedores y a los compradores para ver cuáles son esos atributos que ellos están valorando. Gracias, Dani. Bueno, hay otra persona que tiene la mano levantada. Pues le voy a habilitar el micrófono. Se llama Juan Pablo Alzate Vélez. Juan Pablo. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es, en las empresas que realizamos outsourcing, donde la competencia es por precio, ¿cómo podemos generar como ese diferenciador o esa cadena de valor que nos saque de ese océano rojo? Juan, mira, obviamente habría que analizar el caso puntual, outsourcing, en qué tipo de servicios o en qué tipo de productos lo están desarrollando. Mm, Cuando uno piensa en los océanos azules, normalmente vemos que la mayoría de ejemplos es donde la gente dice, vamos a competir por valor agregado. Pero el océano azul lo que propone no es únicamente la típica diferenciación, sino la tercera manera o la tercera vía para generar ventaja competitiva después de diferenciación, después de enfoque en costo, es enfoque en el cliente, ¿cierto? Y ese enfoque se puede dar un enfoque altamente diferenciado, ¿cierto? Que normalmente lo vemos en todo lo que es alta gama, ¿cierto? Un enfoque altamente diferenciado. Es que mi outsourcing es tan bueno que yo no necesito que yo solamente me voy a enfocar en clientes que estén con la capacidad de pagarme lo que vale mi servicio. Entonces es un enfoque altamente diferenciador, ese es un enfoque de nicho, ¿cierto? Ferrari, a mí no me importa que todos compren Ferrari, yo solamente quiero que unos compren Ferrari y que esos unos que compren Ferrari sea suficiente. Apple, a mí no me interesa que todo el mundo tenga Apple,
sino unos cuantos, ¿cierto? Y ese es valor diferencial. Pero yo también me puedo enfocar a bajo costo, ¿cierto? Yo también puedo decir, mire, nosotros, nosotros tenemos la capacidad de ser tan flexibles y de enfocarnos en unos productos y en unos servicios en donde nosotros seamos muy eficientes y en donde realmente nosotros ahí tengamos el valor. Por eso, D1, que lo ponía ahorita como ejemplo, es un ejemplo de una empresa de enfoque en bajo costo. Es decir, la estrategia sigue siendo líder en precios, líder en costos, pero con enfoque. ¿Por qué con enfoque? No me interesa que estén todas las marcas. No me interesa aquí que estén todas las marcas. Aquí hay 2 o 3 marcas de tal cosa. Aquí hay una marca de leche. Aquí hay una marca de huevos. Y si usted no le sirve esa marca, no funciona. Entonces ahí, sin conocer mucho, Juan, tu negocio, es también que ustedes decidan, bueno, cuáles son los outsourcing que yo voy a trabajar, pero que me voy a dedicar exclusivamente a ser muy eficiente en ellos y tratar siempre de buscar cuáles son otros servicios que no están ofreciendo en el mercado para tratar de salir de ese océano rojo, ¿cierto? Entonces, digamos que esa búsqueda tiene que seguirse haciendo. No va a ser una búsqueda que vas a encontrar dentro de ti, va a ser una búsqueda que vas a encontrar conversando, discutiendo con tus clientes, escuchando a tus clientes, viendo la competencia, montando curvas de valor, tratando de identificar en qué atributo te vas a concentrar. Dani, gracias. Ya por último, quiero hacerte estos 2 comentarios que me parecen relevantes y es que fue muy buena la presentación, muy práctica y concreta, muy buena explicación y muy interesante el tema como lo desarrollaste. Entonces, ya le doy paso a Lina Sierra para que haga el cierre del seminario. Dani, gracias. Gracias, hermano. Dani, muchísimas gracias. Nuevamente, muy satisfechos con este seminario. Cuenta de eso, pues lo dan los empresarios con los buenos comentarios que nos dijo Irma. Excelente también las preguntas y obviamente las respuestas a los empresarios. Queremos que tengan pues un resto de tarde muy bien, que se sigan cuidando, que nos acompañen pues en nuestros próximos eventos. Recuerden pues que les estaré enviando las memorias y pueden encontrar en nuestro canal de YouTube el seminario, la grabación para que la puedan compartir con sus equipos de trabajo. Feliz tarde para todos. Dani, nuevamente, mil gracias. Que estés bien. Hasta luego. Chao, Dani. Chao, Dani. Chao.